Terminamos la noche temática con este documental que cuenta la historia del inolvidable grupo británico, sus luces y sus sombras. Fueron la mayor sensación musical que el mundo ha vivido jamás. Los Beatles transformaron y cambiaron el panorama británico, no solo de la música, eran un fenómeno cultural. Fue el grupo más grande que jamás haya conocido el mundo. Nadie puede compararse a los Beatles, nadie. Pero tras el impecable escaparate del fabuloso cuarteto británico, había un trasfondo de infidelidad sexual y de creatividad inducida por las drogas. Veía gente lamiéndose los labios toda la noche y hablando sin parar de cosas de las que no tenían ni idea, o arrastrando las palabras o vomitándose encima. Recuerdo una noche que llegaron diciendo: ¿qué te parece? Los cuatro nos hemos acostado con una chica. Era una compleja historia de intriga política y manipulación entre bastidores, de control de daños a escala universal. Temíamos, y no exagero, que alguien llegara a disparar a John Lennon en el escenario. Los Beatles eran un grupo de lujo. Pero después de solo 3 años de giras, esta cumbre del pop internacional comenzaba a desmoronarse. Hoy en día a menudo se evita que la música compuesta e interpretada por los Beatles llegue a aquellos que buscan reconstruir su historia. Cada detalle de su imagen es supervisado por la compañía que ellos mismos crearon para controlar su mundo. Esta es la historia no contada de un fenómeno cultural. Los secretos entre bastidores del fabuloso cuarteto que todo el mundo admira. Los secretos de los Beatles. Liverpool, 1956. El rock and roll americano ha llegado. Un adolescente se transforma en Teddy Boy. Está emulando a su héroe, Elvis Presley. Todos querían cantar o tocar la guitarra después de ver a Elvis. Elvis fue el que cambió el panorama musical, y los Beatles no eran distintos. Querían parecerse a Elvis y tener a las chicas gritándoles como ocurría con Elvis. Para el joven John Lennon, de 15 años, es el comienzo del sueño. Inspirado por Elvis, decide fundar su propio grupo en el colegio. En realidad yo no sabía quién era John, aparte de que era el Teddy Boy del barrio y que había que evitarle porque era problemático. En una reunión parroquial en Walton en julio de 1957, se acerca al grupo Quarrymen de Lennon otro candidato a estrella del pop. Paul McCartney, de 15 años, está decidido a impresionar. Cogió una guitarra y les enseñó ciertos acordes, porque John había aprendido acordes de banjo, no de guitarra. Y cuando vieron que Paul podía escribir letras para algunas canciones, los Quarrymen quedaron constituidos. El siguiente en llegar a los Quarrymen es George. George Harrison se encuentra con Paul McCartney en el autobús número 86. Ambos acuden al mismo colegio y empiezan a hablar. George tiene 15 años y quiere entrar en el grupo, pero John Lennon tiene 18 y había que convencerle. John veía a George como un chaval. No quería integrar a un chaval en su grupo. Y necesitó algún tiempo para convencerse de que George era lo bastante bueno como para unirse a ellos. John Lennon conoce al Beatle número 4 en la Escuela de Arte de Liverpool. Stuart Sutcliffe tiene entonces 18 años y es uno de los estudiantes de arte más aventajados. Él y John se hacen grandes amigos, comparten piso y su amor por el arte. A finales de los años 50, la asociación musical más famosa de los tiempos modernos estaba fundada. Pero sus comienzos fueron poco prometedores.
Cambiaron su nombre por el de Beatles y deambulaban por los clubs de Liverpool con la esperanza de entrar en el circuito local de actuaciones, pero no tenían dinero. Y lo más que consiguieron fue decorar los aseos para Alan Williams, propietario del Jacaranda Club. Te contaré una anécdota del hoy millonario Paul McCartney. Solía discutir con John Lennon porque costaba un penique más la mermelada en la tostada. Y mira el dineral que tiene ahora. Por cierto, me debe 15 libras. No sé cómo puede dormir. Al tener tiempo de sobra, los impresionables Beatles se hicieron amigos del poeta beat Royston Ellis. Este sofisticado sureño les introdujo en el hábito que cultivaba desde siempre. A pesar de la imagen impoluta del que sería el grupo favorito del pop, las drogas duras llegarían a definir gran parte de la historia de los Beatles. Y todo empezó aquí. Les expliqué cómo se drogaba la gente en Londres. Compraban inhaladores en las farmacias, extraían su contenido, abrían los inhaladores de plástico, sacaban las hebras y las masticaban. Así se colocaban. No sé si les gustó o no, pero esta fue su primera experiencia con las drogas. Ya en 1960 en Liverpool parecía que los Beatles estaban a punto de conseguir su primera gran oportunidad. El promotor Alan Williams enviaba grupos a Hamburgo. Pensó que podía conseguir a los Beatles una gira por Alemania, pero tenía un problema: su música. Yo ya tenía a Howie Casey trabajando allí. Y me escribió una carta diciendo: ¿en qué demonios estás pensando? ¿Lo estás haciendo bien en Hamburgo y quieres mandar a esos inútiles de los Beatles? Vas a estropearlo todo. Una maqueta grabada en 1960 nos ofrece la rara oportunidad de ver los frágiles cimientos sobre los que se construyó la historia de los Beatles. A pesar de las advertencias, los Beatles consiguieron el trabajo con Alan Williams. El batería Pete Best completó la formación y el grupo de adolescentes se dirigió hacia lo que sería su iniciación en un mundo de sexo, drogas y rock and roll. Hamburgo, agosto de 1960. La primera actuación de los Beatles en un club llamado Intra no tuvo gran éxito. Cuando llegaron los Beatles pensé, son unos chicos guapos, pero lo que es su música... Se captaba nuestro sentimiento hacia la música blues y folk, y sentíamos el ritmo. Pero como músicos de rock al principio éramos muy malos. Los Beatles habían aterrizado en uno de los rincones más duros de Europa. Vivían y trabajaban en un barrio de Hamburgo lleno de prostíbulos. Allí el hombre que busca sexo tiene todo tipo de ofertas en la vida nocturna del barrio. Era un mundo de chulos, prostitutas y delincuentes en todos los clubes donde se congregaba la gente. Los tíos se arrojaban sillas, se golpeaban en la cabeza con botellas de cerveza. Los camareros se limitaban a echar a la calle a alguien problemático cuando estaba tendido inconsciente en el suelo. Los jóvenes Beatles estaban a punto de recibir la educación de su vida. Eran chicos jóvenes que ni siquiera habían ido de excursión a la isla de Man de vacaciones, y menos aún a Hamburgo, y se encontraron de pronto en medio del salvaje oeste.
Su hogar estaba en Bambiquino, una habitación pequeña tras la pantalla de un cine del barrio. Era un comienzo duro. Klaus Voormann, amigo íntimo de los Beatles en Hamburgo, conoció de cerca la vida del grupo entre bastidores, algo que recreó en sus obras de arte de la época. Tenían que lavarse en el aseo de caballeros. Así que cuando se levantaban y querían lavarse, podía ocurrir que a su lado hubiera un hombre orinando. Tony Sheridan, el rockero inglés más conocido en Hamburgo, compartió habitación y algunas malas costumbres con los chicos. No teníamos demasiada ropa, pero la robábamos. Había una tienda CIA calle abajo y los Beatles y yo íbamos entonces a robar calcetines, ropa interior y cosas así. Entonces era más fácil robar. Nadie se preocupaba. Simplemente entrabas y salías con la ropa. Los Beatles lo estaban pasando en grande. Pero los chicos de Liverpool tendrían que hacer algo más que pequeños hurtos para vivir el sueño del rock and roll en Hamburgo. Alemania, 1960. Los Beatles estaban haciendo su primera gira profesional por el barrio chino de Hamburgo. A pesar de que casi siempre estaban justos de dinero, el grupo tenía una imagen que mantener. Tenían chaquetas de cuero negro, pantalones negros ajustados, zapatos en punta y cortes de pelo a lo Elvis con rizos y tupé. Yo pensé que tenían un aspecto genial. Los Beatles tocaban noche tras noche, a veces durante 6 horas seguidas, con poco tiempo para comer o dormir con regularidad, y solo tenían una forma de sobrevivir: las drogas. 2 pastillas es como esnifar coca. Podían beber más y reírse más. Les permitía tocar más fuerte. Te pasabas la noche despierto. Estabas activo y hablabas. Creo que todo el mundo estaba colocado cada noche. Excitados por las drogas y el alcohol, los Beatles irradiaban una energía explosiva desde el escenario. Y a medida que encadenaban las horas, su música fue mejorando. Descubrías que tenías talento o algo valioso o no lo tenías. Y ellos descubrieron muy pronto que lo tenían. Siempre estaban juntos y hablando entre sí de música. Y también vi cómo las chicas se volvían locas por ellos. Creo que cuando un grupo tiene a las chicas detrás, tiene la mitad del éxito conseguido. Era una vida al límite. El sexo en abundancia estaba en la agenda de los Beatles y del resto de los grupos británicos en aquel barrio de Hamburgo. Se servía en bandeja. Había un montón de chicas y admiradoras entre las que podían elegir, y las usaban para... No sé si se puede decir esto ante la cámara, para una mamada o lo que fuera. Horst Fasser, un exboxeador, era responsable de la seguridad de los grupos de jóvenes británicos en Hamburgo. Fue depositario de muchos de los primeros secretos de los Beatles. Recuerdo una noche que llegaron diciendo: Horst, ¿qué te parece? Hemos firmado autógrafos y los 4 nos hemos acostado con una chica. Creo que las chicas les enseñaron a usar el instrumento. Todo grupo que iba a Hamburgo acababa pillando la sífilis. Entonces venían y me decían: Alan, creo que le pasa algo a mi pene. Yo les decía: orina en un vaso. Lo miraba y si en vez de estar claro tenía aspecto de filamentos de trigo, les aconsejaba que fueran al médico. No eran solo chicas lo que se les ofrecía a los jóvenes rockeros británicos. El Monica's Bar era el club más famoso de travestidos en Hamburgo.
Para uno o dos músicos ingleses, el Mónicas era simplemente parte de la experiencia de Hamburgo. Una noche, Mónica me dijo: ven, mira, uno de tus chicos está en el reservado. Pregunté quién era y contestó que era uno de los Beatles. Le dije que me dejara echar un vistazo y ella me pidió que fuera discreto. Eché a un lado la cortina y allí estaba sentado John Lennon, liado con una de las chicas. Al verme se sintió avergonzado. Yo le dije: no te preocupes, John. Yo también lo he probado. Para John Lennon, Hamburgo supuso una liberación de las normas sexuales de la clase media de Liverpool en la que había crecido. Prefería la compañía de cualquiera que no respondiera al tipo medio de persona. La compañía de personas que fueran algo raras o peculiares, porque así era como se veía a sí mismo también. John Lennon diría después: crecimos en Hamburgo. Pero esta libertad recién descubierta en un lugar donde todo quedaba expuesto, añadió un lado oscuro a la personalidad de John Lennon que acabaría definiendo a este fundador de los Beatles. Para mí era como la esencia misma de un rockero. Parecía peligroso, cuesta imaginarlo, pero en aquel momento tenía una fuerte agresividad contenida. La fuerza de Lennon en el escenario llenaba los clubes de Hamburgo. Juntos, los Beatles presentaban un carisma que no pasaba desapercibido. La personalidad de Paul era como la de una diva, como la que tiene ahora. Al principio creíamos que era homosexual. Yo lo pensé durante meses y no quería ni que me tocara, porque la primera vez que le vi fue en un club de striptease donde yo tocaba. Sus cejas me parecían como perfiladas a lápiz y pensé que aquello no era normal. George era muy joven. Tenía solo 17 años. Lo curioso es que era más maduro que los demás. Por eso formaban un trío magnífico. Pero los Beatles no eran 3, eran 5. Los otros dos, a menudo olvidados en la leyenda del que sería el famoso cuarteto, eran Stuart Sutcliffe, un buen amigo de Lennon, y el batería Pete Best. Pete era muy taciturno. Se quedaba sentado en una esquina y no hablaba. Era difícil comunicarse con Pete. Cuando yo intentaba plantearle cosas, era difícil conseguir una respuesta. En ese sentido, no tenía la misma personalidad que los demás. A medida que los Beatles pulían sus actuaciones en Hamburgo, el lugar de Stuart Sutcliffe en el grupo comenzó a ser cuestionado. En varias ocasiones noté que Paul o George miraban enfadados a Stuart porque probablemente, o sin duda, había vuelto a tocar mal. Apenas sabía tocar. De hecho, a veces, cuando actuaban, Paul desenchufaba su guitarra. Ni siquiera se le oía. En diciembre de 1960, la estancia de los Beatles en Hamburgo terminó de improviso. George Harrison, de 17 años, fue expulsado de Alemania por trabajar sin permiso de trabajo siendo menor de edad. Paul y Pete fueron acusados de incendio intencionado después de prender fuego a un condón en su pensión. Fueron detenidos, pasaron la noche en comisaría y al día siguiente fueron expulsados de Alemania. Al faltar la mitad del grupo, John y Stuart regresaron también a casa. Pero para Stuart Sutcliffe supuso el final del camino. Su corazón se había alejado del grupo y se retiró. Poco más de un año después, este miembro fundador del grupo más sensacional del siglo moriría a los 21 años por un derrame cerebral. Al
volver quedó claro que a los jóvenes rockeros de Liverpool les habían pasado muchas cosas. Era evidente que habían pasado por un bautismo de fuego. De pronto había un grupo que era capaz de poner los pelos de punta a cualquiera. Iban vestidos de cuero negro y tenían un ritmo fulgurante que Pete Best había creado con la batería. Cuando el promotor Sam Leach vio a los chicos tocando en Humberton, se quedó impresionado por la actuación. Les dije, chicos, ¿sabéis que llegaréis a ser tan grandes como Elvis? Lennon me miró como si yo estuviera loco y me dijo, tenemos un chiflado, Paul. Paul se rió y dijo, sí, pero tiene trabajo para nosotros. ¿No es así, señor Leach? Me trataba de usted con mucho respeto. En enero de 1961, los Beatles tocaron en un sitio que cambiaría su historia. Consiguieron un éxito inmediato en el Cavern Club de Liverpool. Se les veía distintos a otros grupos. Tenían un sonido fantástico y a la gente le encantaba. El Cavern se transformó cuando los Beatles comenzaron a tocar allí. Y los Beatles estaban a punto de conocer a alguien en el Cavern que transformaría sus vidas. Brian Epstein era el hijo mayor de unos respetables padres judíos de clase media. Dirigía NEMS, la mayor tienda de discos de Liverpool, y siempre estaba a la caza de nuevos talentos. El 9 de noviembre de 1961, Brian Epstein, quien había oído hablar de los Beatles cuando estuvieron en Alemania, visitó por primera vez el Cavern. El ayudante de Epstein en NEMS era Alistair Taylor. Entramos, pagamos la libra 6 centavos o lo que fuera, y Brian y yo nos sentimos fuera de lugar, porque íbamos trajeados, y creo que él incluso llevaba su maletín. Nos sentamos al fondo muy avergonzados y rodeados de chicos. Brian dijo, ¿qué te ha parecido? Y le contesté, creo que aquí hay algo en marcha. Y él replicó, yo también. Pocas semanas después, los Beatles firmaban con Brian Epstein. Era un paso importante en la dirección adecuada. Le respetaban por su buen gusto, su inteligencia. Estaba claro que pertenecía a la clase alta. Para Epstein solo había una verdadera estrella en los Beatles. Brian era un homosexual no declarado que se sintió impactado por la fuerza de John Lennon. No era solo homosexual. Sus preferencias sexuales iban más allá de ser claramente homosexual. Es decir, creo que hoy se diría que le gustaba el sexo duro. Brian Epstein estaba realmente fascinado por la fuerza y la energía de la personalidad de John Lennon. Solo los que estábamos allí conocemos el verdadero carisma de John Lennon. Era como un aura que le rodeaba y que era realmente fascinante. Consciente de las inclinaciones de su manager, John Lennon no hizo nada por desanimar a Epstein. Yo lo sabía. No se resistió a la ventaja de dar cuerda a Brian, porque al fin y al cabo era el jefe. En julio de 1962, Brian consiguió para los chicos su primer acuerdo de grabación con el sello Parlophone Label de EMI, pero hubo que pagar un precio: Pete Best. El batería, que había ayudado a su grupo en los duros comienzos, tuvo que abandonar la formación antes de la primera sesión de grabación. John dijo que fue lo más vergonzoso que habían hecho jamás. Le avergonzaba. No quería saber nada de eso porque se llevaba muy bien con Pete Best. Pete Best fue reemplazado por Ringo Starr. A pesar de la culpabilidad, John Lennon sabía que la personalidad extrovertida de Ringo era adecuada para el camino que emprendía el grupo. Pregunté a John, ¿qué diferencia hay entre Pete Best y Ringo Starr? Y su escueta respuesta fue, Pete Best es un buen batería, Ringo Starr es un buen Beatle. Una vez establecida la formación definitiva y conseguido un acuerdo de grabación, solo quedaba una cosa por hacer.
Para Brian Epstein había llegado el momento de corregir la imagen rockera de los Beatles y pulir su presentación. Les llevó al Empire para ver actuar a los Shadows. Al final de su concierto, los Shadows saludaron con una inclinación y Brian les dijo: eso es lo que tenéis que hacer vosotros. John Lennon se puso furioso. Inclinarse ante el público, horrible. A Paul le encantó. Esa era la idea de Paul de lo que debía ser una actuación. A continuación, la ropa. Me imagino a Brian diciendo: vamos chicos, tenemos que buscaros trajes. ¿Qué trajes? No queremos trajes. Claro que sí, hacedme caso, es muy importante. Se ponen los trajes y se sienten ridículos. Estoy seguro de que no les gustó demasiado, pero querían tener éxito. Lejos quedaba el rock and roll duro de la temporada de Hamburgo. Para nosotros fue una traición su cambio de imagen cuando empezaron a ponerse guapos. Era un cambio importante respecto al aspecto descuidado, con el cigarrillo en la boca. Bueno, en aquellos días tampoco iban muy limpios. Les quitó el polvo, la energía de la tierra, les quitó todo lo que a mí me encantaba del grupo. Siempre he dicho que el mundo nunca vio a los Beatles como los vimos nosotros. Nunca volvieron a ser tan salvajes como entonces. Los Beatles se acicalaron. Pero a medida que sus nuevas y pulidas actuaciones ganaban audiencia, se adentraron en un mundo de infidelidad, traición y payasadas entre bastidores que daría un vuelco a sus vidas. La nueva imagen de los Beatles les acercó a la fama, pero también a un mundo de intrigas políticas y sexuales que jamás habían soñado. Al llegar la primavera de 1963, el grupo había conseguido ya 2 primeros puestos, Please Please Me y From Me to You. Nadie llegaba a creerse lo rápido que se movían las cosas. Creo que después de su primer número 1 les hicieron una entrevista a todos. Recuerdo que le preguntaron a Ringo: ¿dónde te ves dentro de un año? Y él dijo: bueno, espero haber ganado suficiente dinero para poner una peluquería. ¡Qué locura! Aquel verano, mientras Inglaterra se conmocionaba por el caso Profumo y el asalto al tren de Glasgow, los Beatles eran el grupo con el single y álbum más vendidos en el país. La Beatlemanía había nacido. Como representante de prensa de los Beatles, Tony Barrow se encargaba de proteger la imagen de los chicos. Era un trabajo fácil. Si tú dabas algo a los periodistas, ellos lo aceptaban. Les dabas algo sobre los Beatles para que lo escribieran y ellos lo hacían, porque los artículos sobre los Beatles vendían periódicos. No miraban más allá de eso si tú no querías que lo hicieran. Aunque prácticamente no hubo nunca filtración polémica en aquellos días, ciertos secretos de los Beatles han surgido en los últimos años. Uno de los chicos podía venir y decirnos: veréis, he sido algo malo. Y nosotros le decíamos: vale, dame el nombre y dirección de la chica. La política de Epstein respecto a cualquiera que pudiera presentarse con alguna reclamación contra un Beatle, que normalmente era sexual, pero podía ser también personal, era pagarle. Yo mismo entregué un par de cheques, no de dinero mío, sino de la NEMS. Solía pedir una firma en la que se comprometían a no hablar nunca de ello. Pero no todas las mujeres con una reclamación de paternidad contra un Beatle pedían dinero. Aunque parezca increíble, la paternidad de algunos niños de los Beatles sigue siendo un secreto bien guardado. Hay un pequeño núcleo cerrado de mujeres de Liverpool
que tuvo relaciones, tal vez solo ocasionales, o tal vez más largas, con uno o más de los Beatles, y que quizás en algunos casos tuvieron hijos que fueron mantenidos por ellos, pero que nunca fueron reconocidos. Las mujeres supervivientes que están en esa situación se sienten suficientemente orgullosas y agradecidas de tener un hijo mantenido por uno de los Beatles. A pesar de aquellos deslices secretos, algunas relaciones estables comenzaban a formarse dentro del campamento de los Beatles. John Lennon llevaba saliendo con Cynthia Powell desde 1958. Cuando en el verano de 1962 Cynthia descubrió que estaba embarazada, John se casó con ella. Pero para Cynthia Lennon, su temprana boda y embarazo fueron una pesadilla de constantes subterfugios. Cynthia estaba siempre en segundo plano. Siempre se la mantenía medio oculta, sobre todo porque así lo quería Brian Epstein. Él quería convertirlos en el grupo más importante del mundo y pensaba que si se descubría que uno de ellos estaba casado, no llegarían tan lejos. De la noche a la mañana, Cynthia se convirtió en el secreto pecaminoso de los Beatles. Según Brian Epstein, las esposas y las novias no eran convenientes para los Beatles. Ellos tenían admiradoras. Pensaba que si sus vidas sexuales quedaban al descubierto, si se descubría que tenían mujeres o incluso hijos o que estaban casados, sería malo para sus seguidores. La madrastra y la hermanastra de Paul McCartney recuerdan que todos los días recibían cientos de cartas de sus admiradoras en casa de los McCartney en Liverpool. Era raro, porque le enviaban cosas como chicles. Por favor, que Paul masque esto y que me lo devuelva una vez masticado. Asqueroso. O por favor, que se ponga estos calcetines y que duerma con ellos y que me los devuelva sin lavarlos. Dios mío. También llegaba ropa interior femenina. Sí, mandaban todo tipo de cosas. Por ejemplo, Ni lo menciones. Los Beatles eran mimados por todo el mundo. No podían hacer nada mal. Eran descarados e irreverentes, pero todos querían a los chicos de Liverpool. La gente nos acusaba a Brian y a mí, sobre todo, de dedicarnos a enseñarles qué decir en las ruedas de prensa. ¿Puedes imaginarte algo más estúpido? Me gustaría limitarme a decir lo que dicen los demás. Gracias por los corazoncitos púrpura. ¡De plata! ¡Plata! Ah, sí. Gracias. Disculpen. Al principio nadie creía que pudieran ser graciosos, ni que fueran naturalmente agudos y con sentido del humor, pero lo eran. Pero mientras el líder de los Beatles, John Lennon, bromeaba con el primer ministro británico Harold Wilson, la vida para su esposa secreta distaba de ser alegre. Cuando Cynthia Lennon dio a luz a Julian en abril de 1963, John tardó una semana en visitar a su esposa y a su hijo en el hospital, y no se quedó mucho. Poco después de esta visita viajó a Barcelona con su manager. Las breves vacaciones de John Lennon con Brian Epstein, apenas unos días después del nacimiento de su hijo, continúan provocando preguntas sobre la naturaleza de la relación que mantenía con su manager. Teniendo en cuenta que Brian estaba enamorado de él en un momento en que la homosexualidad era ilegal en Gran Bretaña, ¿llevó Lennon las cosas más lejos? Personalmente creo que no hizo nada. Pero también está el otro lado de la cuestión. Y es que John Lennon era un intrépido aventurero sexual. Podía hacer cualquier cosa. No rechazaba nada. Podía intentar cualquier cosa. Y quién sabe lo que pudo probar en Barcelona por experimentar y divertirse. Protegido por el secreto que rodeaba su matrimonio y su paternidad, las atrevidas aventuras sexuales de John Lennon continuaron. Mientras la fama de los Beatles iba en aumento, Lennon mantuvo el contacto con su viejo amigo Royston Ellis. Yo diría que John era bisexual. Curioso, dispuesto a experimentar. Si me preguntas si lo sé por experiencia propia, te diré que sí.
Pero había una chica entre nosotros. En agosto de 1963, Lennon se reunió con su amigo en Guernsey durante una gira. Llevé a John al piso que yo compartía con una chica. Ella, John y yo pasamos la noche juntos. Y esto no fue solo por sexo, sino porque yo había escrito un poema que a John le gustó, que contenía un verso: deseo hacer el amor sobre sábanas de cuero negro y montar motocicletas entre tus muslos. Bueno, no teníamos sábanas de cuero negro. Tuvimos que contentarnos con polietileno negro y pieles oscuras. A comienzos de 1964, los Beatles dominaban Europa. Llegaba el momento de conquistar el mundo. El 7 de febrero, el grupo viajó a América. Cynthia Lennon, que había sido mantenida oculta durante 18 meses, recibió por fin permiso para acompañar a su marido en la gira. Pocas personas sabían que este viaje había sido planeado durante mucho tiempo. Brian Epstein no quería arriesgarse en la conquista de Estados Unidos. Cuando el promotor americano Sid Bernstein hizo una oferta a Brian en 1963, fue rechazado por el gerente de los Beatles. Llamé a Brian y se puso al teléfono con su impecable acento británico. Le dije: señor Epstein, me gustaría presentar a sus chicos, a su grupo en América. Me contestó: ¿por qué quiere suicidarse? Brian Epstein sabía que los Beatles necesitaban su primer hit en América para asegurar el éxito transatlántico. Le dije: ¿qué tal dentro de 8 semanas? Y él: es demasiado pronto. Iremos cuando sonemos por la radio. No tocamos en salas vacías. Le propuse dejar pasar un año. Él dijo: de acuerdo, si no conseguimos un éxito antes de octubre del 63, tendremos derecho a cancelarlo. Brian no tenía por qué haberse preocupado. El 1 de febrero de 1964, I Want to Hold Your Hand alcanzó el primer puesto en las listas americanas. Antes de 2 meses, los Beatles acaparaban los 5 primeros puestos de las listas de aquel país. La Beatlemanía había llegado a Estados Unidos. No hubo defensa antiaérea contra este avión invasor que llegaba al aeropuerto Kennedy de Nueva York. Pero el alboroto creado por los 3.000 jóvenes que se habían reunido para recibir a los Beatles era digno de una colisión planetaria. El director Albert Maysles viajó con los chicos durante su primera visita a Estados Unidos. América necesitaba un estimulante, porque John Kennedy había sido asesinado poco antes. Y era una época mala. Estos chicos eran juveniles, animosos e inocentes, y estaban a punto de convertirse en los personajes más famosos del mundo. Era maravilloso. El 9 de febrero de 1964, los Beatles actuaron en el programa de Ed Sullivan y América se paralizó. 72 millones de personas vieron el programa de Ed Sullivan. Nada había conseguido tanta audiencia hasta entonces y tal vez tampoco después. La gente de mi generación hablamos de lo que estábamos haciendo, o de dónde estábamos cuando supimos que Kennedy había sido asesinado. Allí mencionan muchas veces lo que estaban haciendo y dónde estaban cuando vieron el programa de Ed Sullivan con los Beatles. A finales de 1964, menos de 2 años después de su primer número 1 en Gran Bretaña, los Beatles alcanzaban la cumbre. Actuaron en un estadio lleno de decenas de miles de fans histéricos. En estos grandes conciertos, donde de pronto los admiradores podían lanzarse a correr por el campo, los presentadores se detenían para decir: un momento, ¿dónde va ese? ¡Cuidado! Y la policía los detenía. Eso se añadía al espíritu del concierto. A los chicos les encantaba.
Pero aquello no era una broma. Los Beatles se vieron obligados a existir en las sombras de la fama, una vida secreta tras puertas cerradas. En el mejor momento de la Beatlemanía no podían ni ir a la tienda de la esquina a comprar cigarrillos. Habrían sido linchados, no podían hacer nada. No les gustaba estar prácticamente bajo arresto domiciliario. Aunque fuera en una casa de 5 estrellas, nunca pudieron visitar los sitios a los que viajaban. Larry Kane, un periodista de radio que se desplazaba con los Beatles, compartió muchos momentos secretos con el grupo entre bastidores. Uno de los problemas que tenían es que no había tiempo libre. Hacían una gira por 25 o 26 ciudades en 33 días. Todo era subirse al avión, ir al hotel, subir al coche, ir al concierto, volver al avión. A pesar del constante acoso por parte de millones de mujeres jóvenes, tener intimidad durante las giras era un problema para los Beatles. Las admiradoras no podían entrar en el campamento de Epstein, pero si los chicos querían chicas, se traían chicas. Un promotor entró seguido por 8 o 9 mujeres maquilladas que parecía como si estuvieran paseando por la calle y dijo: elijan, caballeros. Epstein se levantó y se fue inmediatamente, lo que podría haberme dado una pista sobre sus preferencias sexuales, pero realmente no las conocía ni me importaba, y algunos de los chicos eligieron. Entre 1964 y 1966, los Beatles visitaron 24 países ofreciendo cientos de conciertos por todo el mundo. Eran adorados en todas partes, pero entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Los Beatles se enfrentaron al peor desastre de promoción de su carrera. 4 de marzo de 1966. En un artículo publicado en el London Evening Standard, John Lennon comete la equivocación de comparar a los Beatles con Jesucristo. Cuando el artículo llegó a América el 29 de julio, el titular parecía indicar que Lennon pensaba que los Beatles eran más importantes que Jesucristo. Cuando fue publicado en la portada de la revista Datebook para adolescentes americanos, parecía y sonaba como algo completamente distinto. Parecía jactancioso, como si dijera: ya somos más importantes que todas las religiones del mundo. Se quemaron discos de los Beatles, el Ku Klux Klan amenazó con atacar los conciertos y se produjeron incluso amenazas de muerte. El boicot a los Beatles sigue activo. No olvide lo que han dicho los Beatles. No deje de llevar sus discos de los Beatles y toda su parafernalia a cualquiera de nuestros 14 puntos de recogida en Birmingham, Alabama. Y hágalo esta misma semana si es posible. 2 semanas después, los Beatles salieron de Gran Bretaña para realizar su tercera gira por Estados Unidos, conscientes de los peligros potenciales que les acechaban. Nunca los he visto tan asustados como el día en que su avión despegó hacia América. Normalmente lo llevábamos en una furgoneta desde la comisaría cercana al aeropuerto. Y estaban aterrorizados. Brian Epstein amenazó con cancelar toda la gira si no quedaba convencido de la seguridad de los Beatles y de que nada ocurriría respecto a las amenazas de muerte que habíamos recibido antes de nuestra llegada. Pero todo dependía de John y de lo convincente que consiguiera ser al explicarse ante la prensa. Supongo que dije eso, pero ha sido sacado de contexto. ¿Podría situarlo en el contexto? No puedo, fue hace mucho tiempo, pero no quise decir lo que todo el mundo piensa. No creo que realmente lamentara el comentario, creo simplemente que pensaba que había sido sacado fuera de contexto. No estoy en contra de Jesucristo, ni de ninguna religión, ni de Dios. Después de esta larga y sinuosa explicación, un hombre situado detrás de la cámara al fondo del estudio dijo: vale, ¿quieres pedir disculpas realmente de una vez? Sí, claro. Aunque nunca quise decir lo que la gente entendió. Lamento haber abierto la boca. Aceptadas las disculpas, la tercera gira americana de los Beatles siguió adelante. Pero sobre cada concierto se cernía el temor a un atentado.
Temíamos que alguien pudiera pegarle un tiro a John Lennon mientras actuaba. En una ocasión, alguien hizo explotar un petardo en mitad del concierto que sonó como un disparo de rifle. Y tanto John como los otros 3 Beatles se dieron la vuelta para comprobar con alivio que nadie había sido herido. En agosto de 1966, los Beatles llevaban solo 3 años en el circuito internacional. Pero acosados por las amenazas de muerte y desgastados por la vida de carretera, decidieron que ya habían tenido bastante. Los chicos de Liverpool estaban hartos de la trampa de la fama. Se estaban cansando de los jóvenes que gritaban y chillaban porque aquello no tenía nada que ver con el trabajo artístico que ellos realizaban. Se trataba solo de una histeria enervante. Los jóvenes no escuchaban realmente la música. Y hay momentos en los que se ve a John poniéndose algo sarcástico al respecto. Simplemente hacía y se agitaba un poco y el público se volvía loco. Ya estamos otra vez. Los Beatles sentían que las actuaciones en directo eran ya la parte menos artística y creativa de su vida profesional y querían abandonarlas. Al final de su tercera gira americana, los Beatles anunciaron que renunciaban a la vida en la carretera a favor de la producción en estudio. Había pasado casi una década desde que el grupo se reunió por primera vez como adolescentes en Liverpool. 6 años desde sus primeras actuaciones de rock and roll en Hamburgo. Con su retirada a los estudios, llegó el periodo más creativo de la carrera musical de los Beatles. Pero aquello supuso el comienzo del fin del grupo. El viejo amigo de Hamburgo, Klaus Voormann, recibió una invitación de Lennon para escuchar Revolver, el nuevo álbum. Me dijo, vente al estudio y escucha lo que hemos hecho. Me daba cuenta de que se sentía muy orgulloso. Fui al estudio y me quedé extasiado porque era... Ahora lo escuchas y dices, está bien, pero en aquellos días era todo un hito, era un cambio. Los Beatles habían evolucionado mucho desde sus comienzos como grupo de rock and roll. Cuando aquel mismo año se publicó el impresionante álbum Sgt. Pepper, los críticos no encontraban palabras para elogiarlo. William Mann, un crítico de música clásica del Times, dedicó media página solo a Sgt. Pepper. Cuando lo vimos no podíamos creerlo. No dejaba de citar referencias de tal y cual, y de Mozart. Y desde detrás del periódico de Lennon surgió su voz única diciendo, ¿quién demonios es Shostakovich? A finales de la década de los 60, los Beatles, con John Lennon y Paul McCartney al timón, eran saludados como un fenómeno musical del siglo XX. Formaban esa conjunción mágica que ocurre en raras ocasiones. Rodgers y Hammerstein, Fred Astaire y Ginger Rogers, Lennon y McCartney. Esas relaciones no ocurren a menudo. Ante el mundo, los Beatles presentaban un frente unido, produciendo discos y firmando contratos para satisfacer la insaciable demanda del público. Pero tras el escaparate, la tensión comenzaba a aparecer. En las décadas posteriores, George Harrison demostraría sobradamente su valía como músico por derecho propio. Pero encerrado en el estudio con sus compañeros Beatles, este aspirante a compositor se esforzaba por ser escuchado. Pidió algo de ayuda para sus canciones a John y a Paul, y ellos se mostraban muy reacios a ayudarle. No querían ayudarle en absoluto. Paul y John le mantenían en segundo plano porque cada uno quería sus propias canciones. Tenían pequeñas rencillas por imponer sus canciones. Incluso el diplomático Ringo Starr llegó a sentir la presión. Durante la grabación del álbum Blanco, el batería de los Beatles abandonó el estudio y no regresó en 2 semanas. Una vez desaparecido el vínculo de la vida en carretera, los Beatles comenzaban a disgregarse. La música seguía mejorando y mejorando a medida que su relación como amigos o como grupo empeoraba cada vez más. Desde el momento que dejaron de hacer actuaciones en directo,
Desapareció un cierto espíritu que era necesario para el grupo de los Beatles. Y había más insatisfacción aún en el campamento de los Beatles. El final de Brian Epstein siempre ha estado envuelto en el secreto. El manager estaba desolado por la decisión del grupo de abandonar las giras, a lo que se sumaba el chantaje al que era sometido por un antiguo novio. Estaba muy deprimido. Creo que sobre todo por su vida personal, en la que era tan desgraciado. Pero también hay que añadir el factor de que una de sus mayores satisfacciones con los Beatles había sido organizar las giras, y eso había desaparecido. Ocurrió de repente. Había sido un hombre muy poderoso y de pronto todo ese poder comenzó a disminuir, a desaparecer. Se estaba pasando su momento y creo que él lo sentía. A medida que Brian perdía su poder, los Beatles le perdieron el respeto. Siempre se habían dirigido a él con bastante rudeza o incluso crueldad en algunas ocasiones. No dejaban que se saliera con la suya fácilmente. John podía ser muy cruel. John era capaz de meterse con Brian hasta que se le saltaban las lágrimas. John Lennon siempre había tratado a Brian Epstein con una mezcla de desprecio y respeto. Cuando Brian publicó su autobiografía en 1964, Lennon, que en su momento compartió vacaciones en Barcelona con su manager, sugirió que se le llamara el judío marica. A finales de 1966, Brian Epstein perdía su influencia en los Beatles y su autocontrol. En el año posterior al cese de las giras de su grupo, llegó incluso al intento de suicidio. En una ocasión me llamó y estaba bastante mal. Se había metido de todo. Le di agua con sal. Se la hice beber y vomitó. Se le pasó y después ya estaba mejor. Algo mareado. Creo que fue la primera vez que me di cuenta de lo que le pasaba. A medida que Brian Epstein perdía el control de su vida, la división entre el manager y el grupo se amplió. Entonces le necesitaban menos. Creo que al final comenzaron a rehuirle deliberadamente. Él era tan inasequible que no resultaba difícil hacerlo. Querían romper los vínculos que habían mantenido con él en el pasado. Brian Epstein murió por una sobredosis de drogas y alcohol el 27 de agosto de 1967. El forense dictaminó que se trataba de una muerte accidental. Los Beatles creían que podían seguir solos, pero tras la muerte de Brian, se quedaron paralizados. John, ¿dónde estarías hoy sin el señor Epstein? No lo sé. ¿Irás a Londres esta noche? Sí, alguien va a llevarnos. Habrás oído las noticias esta tarde. Sí. ¿Y Paul ha ido ya? Sí. Cuando se enteró de la muerte de Brian, una de las primeras cosas que dijo fue: ahora estamos jodidos, y lo decía en serio. ¿Quién nos sacará los pasaportes? ¿Quién hará esto, lo otro? ¿Quién reservará los billetes de avión? Porque ellos no hacían nada de eso. Yo firmaba por ellos sus cheques de viaje, firmaba por ellos los contratos, y ellos no sabían nada de lo que pasaba en sus vidas porque alguien se ocupaba de todo eso. De pronto Brian Epstein ya no estaba. La muerte de Brian Epstein supuso un nuevo punto de inflexión para los Beatles. Lo que había comenzado antes de la muerte de Brian cobró entonces un nuevo impulso. Los Beatles fundaron su propia compañía, Apple, en un intento de controlar por completo cada detalle de su trabajo. George y John describieron su nueva aventura como una especie de psicodélico jardín del Edén para amantes de atuendo hippie y con todos los elementos de una vida hermosa. Los Beatles tenían la idea obsesiva de que en vez de usar un ejército entero de personas a su disposición, debían reunir cuanto necesitaban para sobrevivir profesionalmente en un edificio, bajo un solo techo, y que ellos lo manejarían. Todo era posible.
En 1968, los Beatles eran iconos, símbolos de modernidad en el explosivo mundo de los 60. A medida que el despertar hippie recorría América y el otro lado del Atlántico, los Beatles, al igual que la sociedad que los crió, se alimentaban con drogas. Como empleado del campamento de los Beatles, Brian Barrett solía hacer recados para los chicos. En la casa de Paul McCartney, en Cavendish, creo que Ringo no estaba. Estaban Paul, George y yo, por supuesto. Y me dijeron, ¿por qué no vas a recoger un paquete en Archer Street? Fui a ese piso por un paquete de este tamaño. El tipo que me abrió dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Le dije, dame el paquete. Me lo dio y me lo llevé bajando por una escalera estrecha. Era hachís. Ruth McCartney, la hermanastra de Paul, recuerda haber espiado de niña las fiestas de los Beatles. Me acercaba a la ventana, me tumbaba y miraba por la persiana. Veía las fiestas y muy pronto me di cuenta de cómo eran. Se veía gente que se pasaba la noche lamiéndose los labios y hablando sin cesar de cosas de las que no tenían ni la menor idea o vomitándose encima. Yo lo contemplaba estupefacta. Una vez creado su microcosmos en Apple, los Beatles decidieron expandir un poco más los límites de sus vidas como estrellas del pop. En febrero de 1968, el grupo y algunos acompañantes viajó al norte de la India para practicar su última obsesión, la meditación trascendental. Una de las pocas personas que los acompañó hasta el ashram fue Paul Saltzman. Él pudo contemplar una inusual faceta del grupo en reposo. Allí estaban John, Paul, George y Ringo sentados con sus esposas y con Jane Asher. Mi corazón latía fuerte y les pregunté, ¿puedo acompañaros? Los Beatles meditaban entre 2 y 3 horas al día, Ringo algo menos. Y luego tenían instrucción privada con el Maharishi en la terraza de su bungalow. Fue un verdadero oasis en sus vidas y también un oasis creativo. Escribieron 48 canciones en las semanas que estuvieron allí. La gente hacía fotos y después del primer día les pedí permiso a cada uno de ellos por separado. ¿Puedo hacer la típica foto? Esa fue la palabra que usé y todos me dijeron, claro, Paul, adelante. Pero mientras los Beatles predicaban amor, paz y armonía en India, sus vidas personales estaban sumidas en el caos. Y el público fracaso de 2 relaciones tendría profundas implicaciones para el grupo más famoso del mundo. Los Beatles eran superestrellas adoradas en todo el mundo, pero en su esfera privada las cosas comenzaban a salir a la luz. Paul McCartney y la actriz Jane Asher comenzaron a salir en 1963. Eran la pareja dorada de los años 60. Se comprometieron en diciembre de 1967, semanas antes del viaje de los Beatles a la India. Pero Jane pasaba mucho tiempo en giras de teatro y Paul McCartney se tuvo que enfrentar a la soledad. Pocos meses después de su compromiso con Jane, Paul tuvo una aventura con Francie Swartz, una joven americana que quería interesar a los Beatles en un proyecto de película. Francie recuerda la primera vez que Paul apareció ante su puerta sin anunciarse. Venía de una boda familiar con Jane. Le dejé entrar y subimos corriendo las escaleras. No subimos en ascensor. Y él me seguía detrás. Le dije, ¿qué ocurre? Y él dijo, es día F. Día F. Entramos en la sala de estar, él se sentó en la butaca y yo me senté en su regazo y nos besamos. Como amante de Paul McCartney, a Francie Swartz no le faltaron las sorpresas. Encontré una carta de amor de Brian Epstein en el Aston Martin de Paul McCartney. Pero, ¿qué decía la carta? Era una carta de amor de Brian a Paul. Era suplicante. No necesito decir más.
Y a la otra mujer en la vida de Paul también le esperaba otra sorpresa. Cuando Jane Asher volvió a su casa en un descanso de la gira, se encontró a Francis Schwartz en su cama. Jane abandonó a Paul. Solo 3 meses después de esta ruptura pública con Jane, Paul McCartney vivía con una nueva mujer. No puede estar demasiado tiempo sin una mujer. Siempre ha sido así. Podría ser la misma, como fue con Linda durante años, pero no puede vivir sin compañía femenina. ¿Cuándo decidiste casarte, Paul? Hace una semana. Paul McCartney se casó con Linda Eastman solo 7 meses después de la ruptura de su compromiso con Jane Asher. Linda, ¿cómo te sientes? Pareces muy contenta. ¿Cómo te sientes esta mañana? Muy feliz. Una semana después, el 20 de marzo de 1969, John Lennon se casó con Yoko Ono tras la ruptura de sus 6 años de matrimonio con Cynthia. La presentación de Yoko Ono en el círculo interno de los Beatles fue un nuevo y duro golpe a un grupo que ya se estaba desintegrando. De repente apareció esa chica japonesa, vestida de negro, sentada a los pies de John en el suelo del estudio. Esa es una expresión no tan intelectual como otras palabras. Algo así. La gente se reúne, grita, canta, lo que sea. John no hacía nada, nada en absoluto sin que ella estuviera junto a él, a su derecha o su izquierda en el estudio. Ella estaba allí constantemente. La norma implícita de entonces era todavía la idea de la clase trabajadora, según la cual uno no lleva a su esposa al trabajo. George odiaba a Yoko y no quería ni verla. Y John estaba molesto por su actitud hacia Yoko, así que empezaba a sentirse muy frustrado. Al final, John y Yoko dejaron de ir al estudio, a no ser que John fuera necesario para hacer algo. Se convirtió en un Beatle a tiempo parcial. Pero la semilla de la separación estaba implantada en los Beatles mucho antes de la llegada de Yoko Ono. A comienzos de 1969, Apple, el sueño del grupo para su propio microcosmos, se encontraba en una situación insostenible. La compañía perdía 50.000 libras a la semana, más de 500.000 libras al cambio actual. La situación de Apple era caótica. Al final me reuní con ellos y les dije, mirad, esto no puede seguir así. La oficina no funciona, la factura de alcohol es desmesurada, todo tipo de cosas. Y ellos dijeron, estás siendo un pelmazo, Al. Eso era lo habitual. Cada vez que mencionaba el asunto me decían que era un pelmazo. La incursión de los Beatles en la autogestión fue un desastre. El resultado fue una gestión caótica, gastos desmesurados y autocomplacencia. Iban a la quiebra, tan sencillo como eso, sin remedio. Algunas personas tenían verdaderos cuadros de pintores clásicos en la pared de su despacho. Ridículos muebles antiguos, mesas de Luis XIV y cosas así en un despacho. Solo había una forma de salvar a los Beatles de la ruina financiera, un nuevo gestor. Pero antes de que los candidatos se presentaran, el grupo se desintegró. Paul quería que su suegro, Lee Eastman, asumiera el mando. John creía que Paul intentaba hacerse con el control y respaldaba a Alan Klein, un despiadado abogado de Nueva York. Después de algunas discusiones, George y Ringo se aliaron con John. Alan Klein consiguió el puesto y salvó a los chicos de la quiebra. Pero para los Beatles, aquello fue el final del camino. En 1970, tanto Paul como John anunciaban que abandonaban el grupo. Alan Klein siempre había tenido la ambición de ser manager de los Beatles y el día que lo consiguió se separaron. Vaya cosas. Es cierto. Se separaron justo entonces. Paul nunca volvió allí. Pero la historia oculta de los Beatles no había acabado aún.
Después de su separación, John Lennon fijó su residencia en Nueva York con Yoko Ono. Ante el mundo parecía una pareja perfecta, pero 2 años después, Yoko Ono decidió que ya había aguantado bastante. Quería que John saliera de su vida. Aunque parezca increíble, pidió al ayudante de la pareja, May Pang, ayuda para que le arrebatara a John. Me dijo, May, tengo que hablar contigo. La miré y le dije, ¿sí? Sabes que no nos va bien a John y a mí. Va a empezar a ver otras personas. Le dije, ¿de veras? Lamento oírlo. Y ella prosiguió, sí, pero no importa. Necesita encontrar a alguien. Necesita salir con alguien que sea afectuoso con él. Tú no tienes novio. Creo que deberías salir con él. En ese momento se me cayó el bolígrafo y el cuaderno y dije, pero si yo no quiero a tu marido. Sin embargo, May Pang comenzó a tener la aventura que Yoko Ono había alentado. En 1973, ella y John Lennon se fueron de Nueva York para vivir en Los Ángeles una temporada que desde entonces se conoce como el fin de semana perdido de Lennon. Pero ese periodo de la vida de John Lennon duró casi 2 años, y fue una época productiva y feliz. Durante el curso de su relación con May, John vivía en una playa de California. Habían pasado 3 años de la amarga ruptura de su grupo, pero a medida que John se relajaba con su nueva amante, empezó a recibir a sus viejos amigos en su hogar. Cuando vivíamos en la casa de la playa, empezaron a venir amigos y mucha gente cada día. Vino McCartney y su familia. Entonces eran Stella, Mary y Heather, que eran muy pequeñas y correteaban por ahí. Ringo Starr también pasó muchos días en la casa de Lennon en la playa. De pronto, todas las rencillas quedaron olvidadas, e incluso se habló de la posibilidad de volver a trabajar juntos. John me había preguntado, ¿crees que sería buena idea que empezara a componer de nuevo con Paul? Y me sentí como la niña del exorcista, cuando su cabeza gira rápidamente. Estaba emocionada y le dije que sería genial. No creo que ninguno de los dos tuviera nada en contra del otro. Esa es la cuestión. Habían tenido pequeñas rencillas y cosas así. Pero creo que la relación entre Lennon y McCartney era como entre hermanos, es decir, de amor y odio a la vez. Pero la reunión de los Beatles nunca tendría lugar. En enero de 1975, John Lennon dejó a May Pang para volver con Yoko a Nueva York. Fue una época muy confusa, porque él me decía que me amaba y volvió con ella. Pero sé que me quería, porque no dejaba de volver para verme. Larry Kane, que viajó con los Beatles en sus giras por América, recuerda una conversación con John Lennon en los turbulentos meses posteriores a su relación con May. Me comentó que se sentía muy feliz de la vida que había llevado con May hasta entonces. Yo no la conocía demasiado. De hecho, poca gente la conocía. La gente sabía de su relación, pero no hubo comentarios sobre John, Yoko y May y sobre cómo se conocieron hasta mucho después. Tras el regreso de John con Yoko en Nueva York, todos los planes de volver a colaborar con su antiguo grupo quedaron abandonados. Cualquier idea de ver a Paul o de componer con él se esfumó. Nunca fue alentada. Yoko siempre le decía, y yo se lo oí, no tienes por qué hacer eso. Él mismo me lo decía. Me dijo, Yoko me ha dicho que no necesito hacer esto. Ella tenía una gran influencia sobre John, y es posible que le dijera que podía irle mejor por su cuenta. Pero sigo pensando que, en el fondo, John sentía una cierta fascinación, como la que se tiene por volver con la primera novia. Es decir, quería volver con Paul, con quien compartía tanta historia. Podría haber sucedido. Y me siento frustrada porque no ocurriera. Porque sé que John quería hacerlo. Y lamento llorar.
5 años después, John Lennon fue asesinado. El sueño que empezó 2 décadas antes había terminado. Los Beatles cambiaron nuestras vidas para siempre. Pero en su secreto mundo entre bastidores, los sueños se convirtieron en desengaños cuando el fabuloso cuarteto se hundió bajo la presión de la fama universal. Allí había un enorme talento luchando por salir, pero la única manera que tenía de conseguirlo era de forma individual. Si el grupo se disgregaba y cada uno seguía su camino por separado haciendo lo suyo.